presentar a una de nuestras primeras personas que dará un saludo y una introducción, un resumen de lo que va a ser el lanzamiento del compendio de legislación y jurisprudencia de IPRI. Quisiera presentar a Ruca Toraja de las Tierras Altas de Sulawesi. Es la primera mujer secretaria general de la People's Alliance of the Archipiélago, Alianza de Pueblos Indígenas del Archipiélago, por sus siglas en indonesio, la mayor organización de pueblos indígenas del mundo a nivel nacional. Es conocida por su ardiente oratoria y su larga dedicación al movimiento de los derechos indígenas. En 1993, sus padres organizaron una reunión que suele ser citada como la génesis del movimiento en Indonesia. Ruca también es licenciada por la Facultad de Agricultura de la Universidad de Hasanuddin y obtuvo una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de Chulalongkorn en Tailandia. Así que le damos la palabra enseguida entonces a Ruca. Adelante, Ruca. Thank you very much, Kuresumanga. Muchas gracias, querida Mónica. Buenas tardes desde Indonesia, Monimelo, en mi lengua, en Toraja. Soy Ruca y buenas tardes a quienes estén en Ginebra y buenos días al resto. Muchas gracias, enhorabuena al IPRI y bueno, como parte de esta alianza también me felicito a mí misma. Esta red de pueblos indígenas que lucha contra la criminalización, violación e impunidad que sufren los pueblos indígenas. Quiero dar las gracias a todo el mundo y dar la bienvenida a todo el mundo, a todos los presentes. Hoy es un muy buen día, un día muy importante y espero que podamos disfrutar del resto del debate, aunque solamente podremos hacerlo a través de esta plataforma online en Zoom. Muchas gracias a todo el mundo. En primer lugar, quiero dar la bienvenida también a los directores globales de IFRI, que está aquí. Veo a Joan Carlin, por ejemplo, conectada. Y también quiero dar la bienvenida a los hermanos y hermanas de la Secretaría de IPRI. También por el compendio Señaru en México, en una de las lenguas indígenas de México, quiere decir camino. Alan Kay lo va a explicar más adelante durante su presentación, en la presentación del compendio. Esperamos que hacer un compendio cada 3 años para que todo el mundo pueda entender que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, como parte de las normas y estándares de derechos humanos internacionales, ha sido aceptado y se ha convertido en jurisprudencia a escala mundial, regional y también se ha convertido en legislación a escala nacional. En diferentes países, desde Suecia y otros países. Es necesario, es importante, no es solamente para concienciar, sino también para dar esperanza a los pueblos indígenas y a nuestros aliados y amigos, para darles confianza en que los estándares mínimos fijados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se han convertido en jurisprudencia y legislación en diferentes lugares del mundo. Aunque seguimos sufriendo violaciones y criminalización que afectan a nuestros derechos humanos y libertades fundamentales como pueblos indígenas, en diferentes partes del mundo, sobre todo a escala mundial y a escala regional, nos va a permitir mantener un espíritu vivo para que los pueblos indígenas
sigan creyendo y sigan luchando por sus derechos, incluidos los pueblos indígenas de Asia y de otros lugares del mundo, donde la situación de los pueblos indígenas no está mejorando. Se están produciendo muchos retrocesos por lo que respecta a la forma en que el Estado, los gobiernos, las empresas nos han tratado como pueblos indígenas. Pero hay esperanza. Mientras sigamos luchando, hay esperanza. Y este es el mensaje que queremos enviar al mundo a través de este compendio, Shanyaru. En el caso de mi país, en Indonesia, aunque nuestro gobierno sigue diciendo que no hay pueblos indígenas en Asia, sobre todo en Indonesia, porque somos todos indonesios, pues nosotros no los creemos. Nosotros creemos que nuestros derechos colectivos como pueblos indígenas están protegidos y garantizados por las normas internacionales de derechos humanos, en concreto las establecidas por Naciones Unidas y van a seguir estando ahí, independientemente de que nuestro gobierno nos reconozca o no. Creemos que tenemos que utilizar los instrumentos internacionales de derechos humanos. Hemos utilizado los mecanismos de Naciones Unidas, el mecanismo del relator especial. Hemos utilizado el resto de mecanismos disponibles y lo último que hemos utilizado es el convenio 111 de la OIT, que para nosotros es muy importante. Ha sido el primer paso que hemos utilizado porque creemos que nuestras ocupaciones tradicionales no son solamente una ocupación, sino que una ocupación tradicional no es solamente una forma de conseguir nuestro sustento, sino que es una cuestión de nuestro derecho colectivo a nuestra tierra, a nuestra cultura, a nuestra identidad y a nuestros sistemas políticos como pueblos indígenas. Por eso creemos que quitarnos nuestras tierras y territorios y nuestros recursos en los territorios indígenas suponen una violación del Convenio 111 de la OIT. Y estos son ejemplos concretos. Esto no significa que vayamos a recuperar inmediatamente nuestras tierras, territorios y recursos, pero sí que nos ofrece una plataforma, una vía para seguir luchando para recuperar nuestras tierras que las empresas nos han robado. Y esto es algo que tenemos que seguir haciendo como pueblos indígenas, como amigos de los pueblos indígenas. Creemos que con todo esto tendremos herramientas y plataformas para seguir luchando en favor de nuestros derechos. Quiero dar las gracias a los ponentes, a Rosa, que está aquí. También veo a Mauricio conectado. Saludos, Mauricio. Y a Laura Fisher. Espero que a través de sus experiencias seguiremos intercambiando ideas que nos permitirán seguir con nuestra lucha como pueblos indígenas, como amigos de los pueblos indígenas y como hermanos y hermanas de los pueblos indígenas, estemos donde estemos y hagamos lo que hagamos en nuestro día a día. De nuevo, muchas gracias a todos. Gracias a mi hermana Mónica por moderar esta reunión tan importante, este lanzamiento del compendio Shanyaru, y espero que el resto de la sesión sea muy fructífera. Muchas gracias. Resumana. Muchas gracias, Ruca. Muchas gracias por esas palabras de aliento, por ese comentario. En efecto, desde cualquier lugar, desde cualquier espacio, siempre a luchar por los derechos de los pueblos indígenas, por la defensa. Y sí, continuamos con este lanzamiento del compendio de legislación y jurisprudencia global, de modo que queremos agradecer de antemano a todos quienes están participando en este importante evento. A continuación, quiero presentar a nuestro colega
Alancay Morales. Él es el coordinador general de incidencia política de IPRI. Él nos dará una presentación del digesto, así que conoceremos a fondo de lo que se trata. Adelante. Thank you very much, Mónica. Muchas gracias, Mónica. La Yes, thank you, Mónica. Gracias, Mónica. Very excited today because we're launching Estamos muy contentos hoy por el lanzamiento de la primera edición del compendio de legislación y jurisprudencia. basically just to provide a bit of Fundamentalmente quería poner un poco el contexto after the 2007 de la situación actual tras la adopción de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Asamblea General de Naciones Unidas en 2007, se han producido diversos acontecimientos a diversos niveles en todo el mundo por lo que respecta a la forma en que se está utilizando la Declaración de las Naciones Unidas como norma en materia de derechos de los pueblos indígenas. En todos estos acontecimientos hemos visto que los organismos de Naciones Unidas han adoptado políticas, así como algunos casos que se han presentado respecto a las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas, los órganos de tratados y cómo se están utilizando las decisiones. Eso es una cosa, pero por otro lado, como decía Ruco, nos estamos enfrentando a estas amenazas continuadas o discontinuadas contra los pueblos indígenas en materia a nuestros derechos colectivos, derechos sobre la tierra, etcétera. Por un lado, tenemos todos estos acontecimientos que se están produciendo, pero por otro lado, las amenazas siguen creciendo. Con lo cual, parte de lo que ha analizado IPRI respecto a lo que podíamos hacer para ayudar a seguir acompañando estos acontecimientos que se producen en el mundo, una de las carencias que identificamos es que no había demasiadas referencias actualizadas sobre lo que estaba ocurriendo en el mundo en relación a los derechos de los pueblos indígenas. A menudo escuchábamos que había casos, porque algunos de nuestros hermanos o hermanas publicaban algo al respecto, pero no teníamos una referencia obligatoriamente, lo cual nos llevó a la elaboración del compendio. Mientras trabajábamos en el compendio, algunos de los problemas que vimos es que, aparte de que se trata de un compendio donde se puedan encontrar referencias a estos casos, vimos también que nos podían ayudar para propósitos educativos, para acciones legales, también para campañas de promoción. A medio y largo plazo, lo vemos como una herramienta que nos puede ayudar a identificar cuáles son los acontecimientos o evoluciones que se están produciendo. Los derechos de los pueblos indígenas están evolucionando según la interpretación que realizan diferentes órganos de a escala internacional o nacional. Y justamente en este sentido, ¿qué podemos esperar del compendio? En esta edición inicial del compendio estamos cubriendo casos de nivel global, mecanismos regionales como la Comisión Africana de Derechos de los Pueblos o como el Sistema Interamericano, tanto la Comisión como el Tribunal. También tenemos diferentes casos en el resto del mundo. Como hemos dicho, el título es Xañaru. Es una palabra de un pueblo indígena mexicano que quiere decir camino o vía. Y esperamos que abra una vía que podamos seguir aprovechando y construyendo a partir de esta vía. Queremos que este compendio se publique 2 veces al año, se subirá a la página web de IPRI y hemos empezado a desarrollar ciertas funcionalidades en el compendio con el fin de que pueda ayudar mejor en las diferentes necesidades que tienen los profesionales indígenas u organizaciones en materia de derechos.
para darles un resumen de lo que hemos incluido en este primer número del compendio. Tenemos distintos resúmenes de distintos comités, el Comités contra Tortura, el Comité de la ONU para los Derechos del Niño, también la eliminación de discriminación racial. Y haciendo eco del que dijo Ruka, quiero destacar algo. Tenemos un informe por el cuerpo gobernante de la OIT. Cuando hablamos de la OIT, nuestra es la OIT 169, pero raras veces consideramos otras convenciones o que nos podrían ayudar. Así que este informe se trata del 111, que es discriminación para el empleo y el trabajo, y hubo algunas presentaciones ahí que a algunos nos preocupan y le invitamos a leer el compendio. Es como solamente una página que habla de cerca los detalles de ese caso, pero es algo que nosotros creemos que es importante destacar de los casos que se han presentado. Hay distintas avenidas que se pueden utilizar para continuar haciendo nuestra promoción de derechos como pueblos indígenas. Y a nivel regional, como mencioné anteriormente, tenemos casos de la Comisión Africana sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y estamos viendo aquí algunos de ellos. Son importantes para los que están dando seguimiento a empresas y derechos humanos. Cuando se menciona los Miskitu, que esto incorpora la lectura de la Corte Interamericana, aborda alguna de estas cosas de la UNGPs en su decisión. Y otra cosa que quería compartir como una experiencia y por qué es relevante esto. En el 2007, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió un caso sobre algo en Surinam, de los pueblos ahí, y como el análisis de la decisión por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se hizo referencia a la casa de los Enderoy y también en la Comisión Africana de Derechos de Pueblos, y vemos con dos instrumentos y dos jurisprudencias están abordando este tema y cómo uno puede alimentar el otro. Y vemos el compendio como teniendo estas posibilidades, esas referencias que pueden mirar cuáles son los desarrollos que se están llevando a cabo en otros lados. En nivel nacional tenemos cosas como en Australia, en Perú y Ecuador, algunos casos en Perú, Belice, Suecia y Noruega, Uganda y Kenia. Australia también. Hay muchos de ellos tienen que ver con industrias extractivas en estos países. También en casos donde los derechos de pueblos indígenas a la tierra son afirmadas o la falta de consulta y consentimiento lleva a un fallo favorable para los pueblos indígenas como los pueblos Sami, como una granja eólica en la tierra de los Sami. Y les invitamos a mirar estos casos. Nos emociona mucho el primer compendio, pero también mirando al futuro, lo que queremos hacer con el compendio, estamos viendo la posibilidad de mejorar la promoción, la abogacía para pueblos indígenas, pero también puede servir
como una herramienta educativa y cómo podemos mejorar el compendio para hacer recursos para mejorar este trabajo educativo y también compartir lo que esto ha significado para nosotros. Al revisar estos casos como el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, vimos las formas en que el Comité contra la Tortura estaba abordando cuestiones sobre pueblos indígenas y teniendo esta perspectiva más holística, nos dio mejor entendimiento para poder explorar las disposiciones de las convenciones y también por el comité para abordar cuestiones que tienen que ver con los derechos de pueblos indígenas. Ha sido una lección de aprendizaje para nosotros en IPRI. Queremos que esto siga creciendo y podemos compartir casos que podemos compartir en el compendio y en algún momento podemos darles apoyo para comunidades que están abordando un caso en particular para la promoción de derechos, abogacía, incidencia. Esto es nuestra meta, que este compendio se puede usar y puede adaptar y acomodarse a ciertas necesidades para que sea muy efectivo en esta lucha. Y para cerrar ahora, estamos abiertos a sus ideas y sugerencias. Por favor, comparten sus ideas a través de chat o preguntas y respuestas. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Alancay, por esa presentación súper importante que estamos absolutamente seguros que va a ser una contribución y fortalecerá en el área legal en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Creo que en el link acabas de compartir donde se puede bajar el documento, así que les invitamos a leer tal como ha dicho Alancay. Bueno, quisiéramos entonces a continuación dar paso a una mesa redonda. Para esto contamos con importantes personalidades que nos van a alimentar en esta discusión. Voy a dar paso a dar lectura a la biografía de cada uno de nuestros expositores de esta mañana. La parte de las preguntas la moderará la directora global de IPRI, Joan Carlin. Así que voy a compartir con ustedes la biografía de nuestros expositores. Tendremos a Mauricio Terena. Él es abogado indígena del pueblo Terena, es asesor jurídico del Departamento Jurídico de APIP, estudiante de doctorado en Antropología Social de la Universidad de Sao Paulo, es miembro del Observatorio de Justicia Penal y Pueblos Indígenas. Sus áreas de trabajo son protección ambiental, sostenibilidad, conflictos territoriales, política indígena, indigenista y lucha contra la criminalización de los defensores de los derechos humanos. Tendremos también a Laura Fisher. Laura Fisher es una abogada cualificada que actualmente trabaja como asesora de derechos humanos en el programa sectorial de derechos humanos de la GIZ. En el marco de su cargo, Laura asesora al Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, BMZ, sobre la aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos en la cooperación alemana al desarrollo, incluida la promoción de los derechos de los pueblos indígenas. Antes de incorporarse a GIZ, Laura escribió su tesis doctoral centrada en el derecho a la participación de los actores no estatales en la gobernanza medioambiental internacional. Tendremos también entre nuestras oradoras a Rosa Celorio, perdón. Rosa Celorio trabaja actualmente como decana asociada de la familia Burnett y profesora distinguida de estudios jurídicos internacionales y comparativos en la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington en Washington, D.C. Trabajó durante más de una década como abogada principal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ocupó varios puestos de liderazgo, incluyendo la supervisión de todo el trabajo jurídico realizado por las relatorías especializadas en los pueblos indígenas sobre discriminación racial, mujeres y personas LGBTI.
En la actualidad, Rosa Celorio es autoridad internacional de resolución de conflictos de derechos humanos entre los pueblos indígenas mayas y el gobierno de Belice y asesora principal del Comité de la CEDAW en su nueva recomendación general sobre mujeres y las niñas indígenas. Ellas serán nuestros oradores de esta mañana en esta mesa redonda. Por tanto, quisiera dar paso a Joan Carlin. Ella es la directora global de Indigenous People Rights International de IPRI, quien estará moderando la discusión en base a las preguntas que tenemos para cada uno de nuestros oradores. Quisiera darle la palabra entonces a Joan para que pueda moderar esta sección del debate con las preguntas y respuestas con nuestros oradores. Adelante, Joan. Yeah, thank you for this, Monica, and also welcome. Gracias, Mónica. Gracias. Y gracias por nuestros panelistas, por este debate tan interesante. Para no perder mucho tiempo, vamos a hablar un poco. Usted puede compartir con nosotros cómo esta herramienta puede ser útil para el trabajo de incidencia. Perdón, ¿de qué manera una herramienta del compendio legal y jurisprudencia es útil para el trabajo de defensa legal y política que realiza una organización como APIB? ¿Cómo se puede adaptar el compendio para la educación y el uso por de las organizaciones base del proceso? Mucho gusto escucharlos a todos. Es un poco complicado para todos los pueblos indígenas de Brasil. Estoy aquí porque hubo una huelga por pueblos indígenas en Mato Grosso, así que para contestar las preguntas en una forma objetiva, este material es muy valioso considerando que en Brasil nosotros no, como pueblos indígenas, no se reconoció que nosotros tuviésemos nuestros derechos. El gobierno de Bolsonaro ha tratado de restringir acceso de los pueblos indígenas, que sea de acceso a justicia, a nuestros derechos, cualquier movimiento internacional que insiste a tratados internacionales de derechos humanos, de la cual Brasil ha firmado estas convenciones. Dice que los pueblos indígenas se deberían consultar primero y que los pueblos indígenas no deberían ser asimilados. Esto recibimos apoyo técnico para fortalecer nuestros argumentos. Así que APIB tenemos un gran interés de colaborar y usar este material y de construir mecanismos internacionales en cuanto a los derechos de pueblos indígenas en Brasil. Gracias, Mauricio, por esos comentarios positivos en cuanto a cómo el compendio se puede usar para fortalecer a los pueblos indígenas en Brasil. Y también me gustaría tomar esta oportunidad de expresar nuestra solidaridad con los pueblos indígenas en Brasil a máximo grado, como usted dijo, que es muy difícil para nuestros hermanos y hermanas en Brasil debido a la opresión continua por Bolsonaro. Ahora vamos a avanzar con Laura. Laura, con GIZ. ¿Qué relevancia ve usted que como una agencia de desarrollo, cómo es que un compendio se podría ser útil en el trabajo a futuro de GIZ o para las agencias de desarrollo? Laura, tienes la palabra.
Hola, buenos días, buenas tardes, gracias. Quiero primero felicitar a IPRI por este compendio tan importante y tan oportuno de legislación y jurisprudencia sobre los derechos de pueblos indígenas. Y usted ya dijo que la GIZ estamos comprometidos a esto como un principio rector para que los estados con sus derechos, con respetar los derechos de pueblos indígenas. Y como mencionaste, que la OIT 169, que se menciona mucho cuando se habla de derechos humanos, y eso llegó a ser en vigente hace 10 días porque lo ratificó Alemania. Entonces, esto es muy importante para la protección de los derechos de pueblos indígenas y también nuestros países aliados. Y el compendio es una contribución muy importante para aplicar este enfoque basado en derechos humanos. Y esto nos ha abierto un camino donde estamos, que no es fácil, pero creo que el compendio es una buena manera, buena herramienta para estar mejor equipados. Y agradezco mucho que el compendio considera a niveles nacionales, regionales, porque al pensar en nuestros aliados asociados, tomamos la jurisprudencia de distintos países porque tiene significado importante y también sirven como orientación para prácticas en otros países. Así que desde nuestra perspectiva, el compendio es una herramienta muy importante para eso y también una contribución muy importante para abordar las brechas de implementación en cuanto a los derechos de pueblos indígenas. Y vemos como en nuestros países asociados han ratificado la OIT 169, pero también la Declaración de la ONU sobre los derechos de pueblos indígenas de la ONU, pero aún así la traducción en acciones domésticas de estos instrumentos no es suficiente adecuado y no cumplen para cumplir estándares regionales, nacionales. Y de esta forma también nos damos cuenta de la importancia de jurisprudencia para aclarar y reafirmar los derechos colectivos individuales a la libre determinación, consentimiento libre, previo informado de tierra y también de decidir su prioridad de desarrollo para pueblos indígenas. Un ejemplo reciente que me viene a la mente, hubo un fallo por la Corte Africana que habló de los Ogiek y su derecho a sus tierras y de actuar de todo en concordancia con conservación, como ellos tenían la idea para ellos, y la Corte Interamericana también ha entregado algunas decisiones o fallos importantes también, su derecho a consentimiento libre, previo informado, consulta, y entre otros el de Sarayaco. Y también estos ejemplos que también son una señal para otros países, para los derechos de pueblos indígenas, para respetarlos, y también implican a las comunidades y los ONGs, donde sí hay estas avenidas judiciales para que los estados se cumplen en cuanto a la implementación de derechos humanos para pueblos indígenas. ¿Cuál sería el uso de la GIZ? También esperamos que otras agencias de desarrollo sigan este enfoque basado en los derechos humanos con el fin de reforzar la capacidad de las instituciones estatales y para poder respetar y cumplir con los derechos humanos. Parte de esta capacidad requiere que ofrezcamos
asesoramiento legal y técnico a las instituciones estatales para que sepan cómo cumplir sus obligaciones en materia de derechos de los pueblos indígenas y, por ejemplo, en cuanto a las consultas, la demarcación de los territorios de los pueblos indígenas. El Digest, creo, o convenio puede facilitar este trabajo en materia de jurisprudencia y ejemplos que recoge, que ofrecen una clarificación muy importante respecto a la interpretación de las normas nacionales, internacionales y regionales, que son muy importantes para asesorar a nuestras instituciones asociadas. Y por otro lado, dado que respaldamos también a los poseedores de derechos a través de las organizaciones de pueblos indígenas y de la sociedad civil, para que conozcan sus derechos y las diferentes vías disponibles para ejercer o hacer valer esos derechos. Creo que esto se puede integrar en proyectos como actividades de formación para la sociedad civil, por ejemplo. En general, creo que el compendio va a facilitarnos el trabajo a la hora de seguir el curso de los acontecimientos recientes en relación a los derechos de los pueblos indígenas, y también puede ser útil para los análisis específicos de cada país, así como un buen repositorio de evoluciones legales recientes que podamos utilizar en el momento en el que vayamos a proponer proyectos nuevos. Gracias, Laura. La verdad es que has captado muy bien los diferentes usos de este compendio. Quería mencionar o reiterar lo que ha dicho en cuanto a las carencias en la implementación, así como aclarar el concepto de los derechos. Creo que son contribuciones importantes que puede realizar este compendio conjuntamente con otros usos que se le pudieran dar. Quería mencionar que el IPRI también valora positivamente el apoyo que el GIC y el Ministerio Federal de Cooperación Internacional le está dando a nuestro trabajo. Seguiremos colaborando con ustedes, sin duda, también en el uso de este compendio. Muchas gracias, Laura. Pasamos a continuación a Rosa. Rosa, dada su experiencia en derecho comparado, ¿qué impresión o evaluación hace del compendio que incorpora casos sobre derechos de pueblos indígenas en diferentes jurisdicciones y países? También, si pudiera destacar como experta en derechos humanos, en relación a las mujeres, por ejemplo, el trabajo que estaba haciendo en materia de derechos humanos de las mujeres, ¿cómo podrían resultar útiles este compendio para los profesionales o los investigadores? Adelante, tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias a Lancay, Mónica, por la invitación a este evento. Quiero darles las gracias y celebrar que nos hayan dado una herramienta tan importante. Es un placer que hayan trabajado tanto en este compendio, y hay diversos motivos por los cuales estoy muy contenta. Por un lado, creo que el conocimiento es un ingrediente clave para poder trabajar en materia de derechos humanos, para trabajar y para hacer avanzar los derechos de los pueblos indígenas. Lo que ocurre muchas veces en el derecho internacional es que desde el sistema de las Naciones Unidas, pero también en los sistemas regionales o nacionales, adoptamos unas decisiones, elaboramos las normas, pero no sabemos necesariamente. Creo que esta es una de las carencias más importantes que tenemos en el derecho internacional. Cuando vemos un convenio como este, nos damos cuenta de que es muy importante para hacer avanzar el conocimiento sobre qué son los derechos de los pueblos indígenas, y también en cuanto a la jurisprudencia es muy importante decir que la jurisprudencia ofrece ejemplos. Por ejemplo, cuando hablamos de derechos humanos y pueblos indígenas y cómo están conectados, a menudo necesitamos ejemplos completos para explicar a los gobiernos qué significa, para explicar a todas las partes implicadas en la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas, qué hacer y qué no. Por eso me encanta la jurisprudencia, creo que es muy importante. Es muy positivo tener una herramienta ahora que consolide gran parte de la jurisprudencia, y por eso me alegra escuchar que la idea es actualizarlo. Es muy importante tener una actualización periódica, una puesta al día, y uno de los retos que tenemos también en el derecho internacional es que no es fácil encontrar la jurisprudencia obligatoriamente. Llevo trabajando más de una década en el sistema interamericano de derechos humanos. Me encanta el sistema interamericano, soy un afán del sistema, creo firmemente en el sistema, pero recuerdo lo difícil que era
hacer conocer el trabajo, todas estas estos dictámenes tan importantes que había tomado la Corte Interamericana, no solamente a escala internacional, sino también a escala regional, nacional y local, e incluso para las personas que son los beneficiarios que se buscan y muchas veces no saben que existe esta jurisprudencia. Por otro lado, creo que también que es muy importante contar con jurisprudencia sobre jurisprudencia documentada sobre los pueblos indígenas, porque es una parte muy importante del esfuerzo para conseguir la protección legal. No solamente el reconocimiento de los pueblos indígenas, sino también el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, de los derechos colectivos a la propiedad de los pueblos indígenas, pero no solo en la aplicación, también no solamente en la legislación. Tenemos grandes problemas en la aplicación y es toda mi solidaridad con Mauricio en la situación difícil que tiene en Brasil. Hay muchas situaciones similares, difíciles en todo el mundo. Es un área de derecho internacional en el cual necesitamos centrarnos mucho más en la ejecución, pero cuando pensamos en la jurisprudencia, vemos que es fundamental para utilizarla en el desarrollo de herramientas que se aplican sobre todo como por ejemplo los protocolos de información de decisión previa con información previa, por ejemplo, con los pueblos maya en Belice y con el Tribunal del Caribe. Una de las cosas que he hecho ha sido desarrollar el desarrollo del consentimiento. ¿Dónde está el consentimiento en el derecho internacional? ¿Dónde está la consulta en el derecho internacional en estos momentos? Es un área en evolución del derecho. Cada día hay más juicios de diferentes entidades globales, de diferentes entidades regionales, nacionales, que deciden sobre qué es el consentimiento, pero no se trata obligatoriamente de una información completa. El convenio, por tanto, es una forma de motivar este tipo de investigación. También que esas decisiones tengan un impacto positivo cuando se firma, por ejemplo, los protocolos de consentimiento previo informado y otros que existen sobre el terreno. Como ya se ha dicho, es una herramienta vital para propósitos educativos, de promoción. Y cuando hablo de educación no me refiero solamente a los gobiernos. Tenemos que educar a los gobiernos, pero creo que también en el caso de los derechos de los pueblos indígenas hay que educar a muchos otros actores, a las empresas, por ejemplo, a las industrias extractivas, también a terceros que hay que educar, también incluso a los defensores de los derechos humanos. Hay muchos tipos de actores implicados en el avance de los derechos de los pueblos indígenas y por eso creo que puede ser una herramienta muy importante en términos educativos. Otro valor muy importante del compendio es que permite ver la evaluación del uso de la creación de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y cómo se ha convertido en la norma de autoridad sobre pueblos indígenas y también cómo se ha adaptado e interpretado específicamente el contenido de las disposiciones. Hemos visto que varía en otros instrumentos internacionales su ejecución, cómo se interpreta su contenido y también cómo se ejemplifica el uso o falta de uso de esta herramienta. Por ejemplo, todos los comités de las Naciones Unidas que utilizan la declaración como estándar estoy trabajando con el comité del CEDAC y para ellos es algo que se da por hecho. Se considera una fuente de autoridad de derecho internacional en materia de pueblos indígenas y es lo que tendría que ser. Y para cerrar la sesión, creo que el convenio es muy útil para conectar los diferentes puntos. Por ejemplo, un tema en el que estamos trabajando en el derecho internacional es cómo entender la relación entre derechos de pueblos indígenas con otros ámbitos de la legislación. Joan ha mencionado las mujeres, cómo trabajamos en materia de derechos de las mujeres. En estos momentos, una cosa que estoy haciendo con el comité es un proceso en el cual estamos desmitificando o conectando los puntos respecto a lo que supone ser una mujer indígena. Son los derechos de los pueblos indígenas por un lado y los de las mujeres. ¿Cómo se combinan en el caso de las mujeres indígenas y qué significa en cuanto a la ejecución de sus derechos en el día a día, cuáles son las formas de discriminación y también
cuando se viola el derecho a la autodeterminación, cuando se viola el derecho al consentimiento previo e informado, también es una forma de discriminación contra las mujeres indígenas. Con lo cual, al fin y al cabo, este tipo de compendio ofrece una investigación muy importante para este tipo de esfuerzos y permite desarrollar normas, no solamente para saber qué son las normas, sino que también podemos impulsar un poco los límites para que al final permita que todos estos órganos, lo hemos visto en el caso de la Comisión Interamericana, cuando he estado en la Comisión Interamericana, cada vez que hemos intentado innovar, siempre intentaban empujar un poco los límites, pero tenemos que saber cuáles son las normas, los estándares para saber cuál es el punto de partida, para poder mirar al futuro. Y una de las cosas estupendas de un compendio es que nos ofrece un punto de partida. Sabemos cuál es el punto de partida y después es mucho más fácil ver cómo se puede ser innovador y cómo se puede responder a las necesidades actuales y también cómo se pueden conectar los diferentes puntos. Pueblos indígenas y mujeres, por ejemplo. Pueblos indígenas y medio ambiente. Por ejemplo, hemos visto que el convenio tiene una decisión SAKI. Es estupendo. Todos la estamos estudiando muy de cerca en términos de cambio climático, cuestiones extraterritoriales. Es muy importante conectar los diferentes puntos porque los derechos de los pueblos indígenas y los desafíos a los que se enfrentan se producen en un contexto, con lo cual es bueno entender cómo todos estos ámbitos del derecho se conectan entre sí. Enhorabuena, es estupendo ver este trabajo en materia de los derechos humanos de los pueblos indígenas a escala internacional. Gracias, Rosa. Has cubrido mucho terreno en cuanto a su utilidad, pero quería resaltar dos cosas de las que has mencionado. Por un lado, la cuestión de la educación. Se trata de una herramienta educativa que se puede utilizar con diferentes actores, con los estados, los defensores de los derechos humanos, instituciones de derechos humanos y también la cuestión de la interpretación en evolución en la práctica de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que en estos momentos es muy importante, como ha mencionado Ruca anteriormente, hay una cierta regresión en el caso de los estados y por eso esto nos recuerda que tenemos que llevar a cabo nuestras obligaciones en materias de derechos humanos a escala internacional en cuanto a los pueblos indígenas. Gracias, Rosa, por estas palabras de ánimo, por resaltar la utilidad de esta herramienta. No sé si Mauricio quiere añadir algo antes de abrir el turno de preguntas. No sé si quiere añadir algo más. Mauricio. Me gustaría resaltar la importancia de esta herramienta en el sentido de que, según la judicatura brasileña, se trata de... Bueno, estamos hablando de una judicatura muy conservadora porque no quiere aceptarnos como grupo étnico. Tener un compendio internacional de derechos refuerza nuestra argumentación, nuestra existencia, nuestro derecho a la vida. Así que, sin lugar a dudas, se trata de un documento que nos permitirá... ahora mismo en Brasil no hay muchos abogados indígenas porque hasta los años 80 la Constitución no pensaba que fuéramos capaces por ley. Se nos forzaba a no... se nos imponía un pensamiento indígena y con lo cual esto sigue teniendo repercusiones. En la judicatura se refuerza esta argumentación, lo cual es muy importante. Muy bien, gracias, Mauricio. Me encanta que hayas mencionado la cuestión de los abogados indígenas, porque es uno de los objetivos de esta herramienta, que los abogados indígenas puedan utilizarla también para promover el reconocimiento y la protección de los derechos de los pueblos indígenas en la ley y en la práctica. Con lo cual, muchas gracias. Muchas gracias por ello. Abrimos el turno de preguntas para nuestros participantes. Veo que hay una pregunta en el chat. La voy a leer quizá.
uno de los ponentes puede responder adecuadamente. La definición de los pueblos indígenas no queda clara en la Constitución india, aunque India ha firmado el convenio 107 de la OIT, el 169, y respalda la declaración. La definición no está clara en la Constitución india. Sin una definición adecuada, ¿cómo pueden los pueblos indígenas del noreste de India conseguir los resultados de la declaración? ¿Cuáles serían sus comentarios al respecto? Esta es una pregunta de uno de los participantes de India. No sé si alguno de los ponentes conoce la situación en concreto, pero quería mencionar que en IPRI hemos publicado un informe sobre la criminalización de los pueblos indígenas de India que contiene la definición de pueblos indígenas en el contexto de India y cómo se les criminalizan, así como las leyes que reconocen los derechos de los pueblos indígenas de India, como las tribus Skadul y Adivasi, por ejemplo, tal y como se las denomina. Quizá podemos enviar a la persona que ha hecho la pregunta nuestro informe, que creo que podrá servir para resolver o responder a su pregunta. ¿Algún comentario por parte de los panelistas respecto a esta pregunta? ¿Alguna pregunta más? En caso contrario, animo a los participantes a que utilicen el botón de preguntas, que levanten la mano o incluso el propio chat. Hay un comentario, si no me equivoco, de alguien desde Alemania. I'm not clear on this. No lo tengo del todo claro. No veo ninguna mano levantada. No sé si alguien me puede señalar si hay alguna pregunta o alguna mano levantada. ¿Cuánto tiempo tenemos? Nos quedan 15 minutos aproximadamente. Joan, we have like 15 minutes. Sí, nos left. quedan unos 15 minutos aproximadamente. Muy bien, pues nos siguen quedando 15 minutos. Como decía, ahora es el momento de que los participantes compartan sus puntos de vista. Si no tienen preguntas, pueden compartir también sus comentarios, si lo desean. Veo que acaba de llegar una pregunta. ¿Hasta cuándo se podría tener las leyes indígenas en el compendio? Creo que esta es una pregunta que tendríamos que plantear al IPRI. No sé si Alan Kay quiere responder. Sí, por supuesto. Creo que se trata de una pregunta muy importante. No hemos hablado realmente de la inclusión de legislación indígena en el compendio, pero por supuesto estamos abiertos a propuestas o sugerencias. Es importante plantearse cómo los sistemas legales de los pueblos indígenas afrontan estas cuestiones. Podría ser también una lección para otros pueblos indígenas que estén reforzando sus sistemas de justicia. Tomamos nota de la pregunta que ha planteado Claudette. Creo que es algo que vamos a tener que seguir planteándonos, cómo esta evolución o estos acontecimientos que se están produciendo en los sistemas legales de los pueblos indígenas de todo el mundo se podrían tener en cuenta. Sí, había olvidado de encender la cámara, lo siento. Muy bien, ¿algún comentario al respecto para los participantes?
¿Algún comentario en cuanto a la legislación indígena? Creo que desde mi punto de vista también es importante ver cuáles son las áreas de consistencia de la legislación indígena en materia de legislación internacionales y también dónde puede haber carencias o incluso conflictos. En el contexto del derecho a la autodeterminación, cómo puede afectar al bienestar de los pueblos indígenas. Creo que sin duda es un ámbito muy interesante. En esos momentos seguimos cubriendo la legislación internacional, el derecho internacional o legislación internacional, que es fundamental para la supervivencia, evolución y dignidad de los pueblos indígenas. Pero esto dentro del contexto del pluralismo o pluralidad política, cómo la pluralidad política va a traducirse en la defensa de los pueblos indígenas, porque nosotros también tenemos derecho al reconocimiento de nuestras leyes tradicionales o consuetudinarias. También tiene que ser parte de la jurisprudencia legal que estamos recopilando. Aquí tenemos esta convergencia, si la puedo denominar así. Muy bien. ¿Alguien más que quiera intervenir? Abrimos el turno para los panelistas también, por si quieren compartir sus puntos de vista o si tienen algún mensaje que quieran compartir. Adelante. ¿Alguien más? Hay otra pregunta en cuanto si incluye también jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos. Si el compendio lo va a incluir. Bueno, básicamente lo que hicimos con este compendio era de cubrir los desarrollos principales que habíamos tenido en los últimos 2 años. Eso, y luego lo vamos a desarrollar mientras tengamos cosas que se van desarrollando. La Corte Europea aborda cuestiones si aborda cuestiones con pueblos indígenas, entonces lo vamos a cubrir. No está limitado a los mecanismos regionales de Asia y África. En este compendio actual, la referencia que hemos incluido son esos países, pero si hay desarrollos a futuro en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los vamos a incluir también. Y para agregar, también estamos coleccionando, recopilando jurisprudencia del pasado, ¿cómo es el término? Que se han usado como punto de referencia. Esto sería la jurisprudencia que vamos a usar para mostrar cómo se tienen que respetar los derechos de pueblos indígenas. Como Alan Kay dijo, para el primer compendio solamente cubre los últimos 2 años, pero los casos de punto de referencia o históricos también se han recopilado como un informe del compendio aparte. Así que eso podría cubrir algunas decisiones históricas en la Unión Europea que tenga que ver con pueblos indígenas. Bien. Y espero que podamos, ya empezamos a coleccionar informes para el segundo compendio y esperemos tener esto preparado para el aniversario de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de Pueblos Indígenas en septiembre. Estamos empezando este trabajo y esperamos emitir el segundo compendio para celebrar el aniversario de la adopción de la declaración, para hacer acordar a la comunidad internacional que tenemos ser coherentes al usar estas herramientas para que se hagan respetar los derechos de pueblos indígenas. Bien. Parece que no hay ningún otro comentario, pregunta. Karine Reinati levantó la mano en el chat. Tiene
Karine tiene la palabra. You can speak, Karine. ¿Puedes hablar, Karine? No la escuchamos. Oh, do you hear me? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Great, thank you. Muchas So gracias. to take the floor, Gracias por darme la I wanted palabra. to ask you if Quería this preguntarles si will also, el compendio también va a incluir comment or comentarios o the decisions that are coming from críticas in addition de to las the decisiones que vienen de parte de órganos de tratados. Si Si estás haciendo el análisis de criticar este tipo de decisiones, porque yo trabajo OHCHR y yo trabajo con los órganos de tratados en esa sección que prepara los tratados y órganos de tratados y es difícil hacer entender a los expertos los derechos de pueblos indígenas. Así que podrían ser mucho mejor. Algunas de estas decisiones no son muy buenas. Esto les podría ayudarles a desarrollar de mejor manera de jurisprudencia. Les voy a dar un ejemplo, un caso adoptado por la CERD en contra para Ecuador, porque es un caso muy importante porque reconoce la competencia de autoridades tradicionales indígenas para oficiar matrimonios en aplicación del derecho de la libre determinación de pueblos indígenas. Tiene una medida de reparación, es muy bueno. Está pidiendo a Ecuador de tomar las medidas necesarias para poner en el registro de las autoridades, con las autoridades para registrar estos matrimonios que son llevados a cabo por las autoridades tradicionales. Perdón, no se escucha muy bien. Cuando estamos hablando de la reparación de derechos humanos para pueblos indígenas, por ejemplo, un hombre se casa con una mujer, esto puede ser contrario a lo que se reconoce por la declaración. Perdón, la intérprete tiene dificultad en entender su conexión entrecorta. Sería muy importante tomar estas cuestiones en cuenta para desarrollarlo mejor. Bueno, muchas gracias por plantearlo. Lo tenemos en nuestro compendio, en el contexto, como lo has mencionado, el derecho a la libre determinación, el derecho de elegir su familia y el tipo de familia que uno quiere tener y si su pareja y si nosotros nos relacionamos con estos órganos de tratado. Sí, sí lo hacemos. Hemos estado hablando con CEDAW para fortalecer su interpretación en cuanto a el ejercicio indivisible de los derechos colectivos individuales de mujeres indígenas. Así que es una área que hemos estado trabajando directamente con los órganos de tratados para fortalecer mejor el reconocimiento y su interpretación de los derechos de pueblos indígenas. Gracias por señalar eso. Si hay otras áreas donde usted cree que tenemos que levantar la voz, por favor, comuníquese con nosotros para que nos notifiquen de eso, porque yo creo que esto se va a tomar en una forma muy constructiva debido a tenemos las mismas aspiraciones para fortalecer los respeto y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas dentro del sistema de la ONU. Bueno, ¿alguien más? Esto es otro comentario de India.
Rosho, ¿alguna otra pregunta en el? En cuanto a fortalecer el conocimiento de los derechos de pueblos indígenas, es muy difícil de transmitir terminología legal. Va a producir material que se puede entender más fácilmente por las comunidades indígenas. La respuesta es sí. Nosotros sí realmente queremos usar esto para hacerlo, para que esta información alcance a todas las comunidades. Pero bueno, son los recursos, la disponibilidad de los recursos que nos ayuda a simplificar las leyes para que los pueblos indígenas puedan entenderlo, pero como un objetivo y como una inspiración, obviamente sí, queremos hacer eso. Así que necesitamos encontrar los recursos para poder hacerlo, quizás algunos voluntarios para poder hacerlo, como los abogados que pueden ayudarnos a ponerlo en términos legos o de el público en general y nos pueden ayudar a los traductores. Ese tipo de apoyo también se necesita. To reach out more. So this is also an appeal to those who can Esto help también estamos haciendo un llamado para avanzar y promover este compendio, de simplificarlo y traducirlo a varios idiomas para poder alcanzar a muchas otras personas. Así que, bueno, hemos llegado al final de este debate, así que nada más quiero pedirle a los panelistas a dar sus comentarios finales por algún consejo o algún comentario para fortalecer la práctica de los derechos de pueblos indígenas. Primero le voy a pedir a Rosa. Gracias, Joan, y quiero agradecer a IPRI otra vez por esta herramienta valiosa y quiero decir dos cosas. Sería muy bueno si lo puede traducir a varios idiomas, el compendio, eso podemos de tal forma alcanzar a más personas, el público, más personas que lo pueden usar. Y también, al fin y al cabo, es muy importante trabajar con los académicos. Yo he dicho en la Facultad de Derecho y como los derechos de pueblos indígenas siempre debería formar parte de un curso que tiene que ver con derechos internacional. Yo siempre incorporo las cuestiones de pueblos indígenas en los cursos que yo doy. Es un área fundamental en derecho internacional y un compendio ayuda a los educadores a incorporar estos principios y todos los abogados deberían saber de esto cuando se tenga que ver con derechos de pueblos indígenas. Gracias de nuevo y gracias por este trabajo tan maravilloso. Laura. Sí, muchas gracias desde mi parte. Y también agradezco mucho si se podría simplificar y traducir esto. Debe haber, hay mucho trabajo que nos espera, pero es muy buena idea. Y otra sugerencia que me viene a la mente sería bárbaro si podrían desglosar estas cosas por regiones, como tener un resumen lo que ha pasado en cada contexto. Esto quizás ya es un paso para simplificar toda esta información, pero agradezco mucho que el lanzamiento de este compendio y como Laura ha dicho, de conectar los puntos con los derechos de las mujeres, de los niños, como usted dijo, todavía nos queda mucho camino por recorrer y estamos muy contentos de apoyarles y tratar de formar a una parte de esto futuro. Muchas gracias. Gracias, Laura. Mauricio.
agradecer o convite. Eu queria dizer que Agradecer períodos difíceis e a por esta invitación. Estamos atravesando cosas muy difíciles como cambio climático. El planeta está pidiendo ayuda y nosotros, como pueblos indígenas, nosotros en Brasil somos las personas que protegemos el bosque. Un documento legal podría fortalecer nuestra acción y puede legitimizar y decirle a los gobiernos que nosotros somos sujetos de los derechos y sabemos que tenemos que proteger la tierra. No se puede comer el dinero. Esto es un documento que va a ser muy importante, que va a fortalecer nuestra libre determinación de los pueblos indígenas de Brasil. Y estoy seguro que lo vamos a usar mucho en el Observatorio de Justicia Penal. Desafortunadamente, el gobierno Brasil usa el sistema legal para criminalizarnos. Así que estas herramientas nos va a apoyar en nuestra lucha. Gracias. Gracias, Mauricio. Y gracias por hacernos acordar que los protectores de los del ambiente necesitan protección por la ley. Y es un recordatorio muy importante de hacer lo mejor que podamos para utilizar el sistema legal y usar este compendio para avanzar reconocimiento de nuestros derechos en la práctica y en el ámbito legal. Y a nombre de IPRI le quiero agradecer a todos nuestros panelistas. Gracias por sus palabras de animarnos y cómo se puede usar este compendio y también su asesoramiento, cómo podemos seguir mejorando y hacer alcance al público para usar este compendio y también este evento de lanzamiento del compendio. Y gracias a mis colegas y también a todos los intérpretes por estar aquí con nosotros en este debate tan importante. Así que les agradezco a todos y menciono que vamos a tener otro evento mañana, que es la actualización de la situación de la criminalización de pueblos indígenas y también destacando lo que está pasando en Colombia, que nos da un deseo de esperanza con todas las elecciones, pero también en cuanto al acuerdo de paz de Colombia, que es uno de los temas del MEDPI. Y finalmente, otro evento paralelo el jueves en relación a la cuestión de la encarcelación de pueblos indígenas. Y lo hemos hecho con alumnos de la universidad que son los voluntarios de hacer este trabajo y van a presentar la investigación que han hecho y los retos que tienen al hacer esta investigación. Les invito a todos que están aquí para estar con nosotros mañana, miércoles y jueves para otro tema muy interesante en relación a pueblos indígenas. Así que gracias a todos y les deseo muy buen día donde estén. Adiós. Muchas Adiós, gracias Joan. también. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias a Yeah, todos, a thank you, todas. Valentine. Un abrazo. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Obrigado.